I am grateful to be gathered with Agradezco estar reunido con el sacerdocio de Dios, que se extiende por todo el mundo. Agradezco su fe, su servicio y sus oraciones. Mi mensaje esta noche es acerca del sacerdocio arónico. Se dirige a todos los que ayudamos a que las promesas del Señor se lleven a cabo para aquellos que poseen lo que se describe como el sacerdocio menor. También se le conoce como el sacerdocio preparatorio. Es sobre esa gloriosa preparación de lo que les hablaré esta noche. El plan del Señor para su obra está colmado de preparación. Él preparó la tierra para que nosotros experimentáramos pruebas y las oportunidades de la vida terrenal. Estando aquí, estamos en lo que las Escrituras denominan un estado preparatorio. El profeta Alma describió la importancia de esa preparación para la vida eterna, en donde podremos vivir para siempre como familias con Dios el Padre y Jesucristo. Explicó la necesidad de prepararse diciendo, y vemos que la muerte viene sobre el género humano, sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Así como el tiempo que se nos ha dado para vivir en la vida terrenal es a fin de prepararnos para reunirnos con Dios, el tiempo que tenemos para servir en el sacerdocio arónico es una oportunidad para prepararnos, para aprender la manera de ayudar a otras personas. Así como el Señor proporciona ayuda que necesitamos para pasar las pruebas, también nos envía ayuda para la preparación del sacerdocio. Mi mensaje es para aquellas personas a quienes el Señor manda a ayudar a preparar, así como para aquellos que poseen el sacerdocio arónico. Me dirijo a los padres, a los obispos y a aquellos poseedores del sacerdocio de Melquisedec, a quienes se les ha confiado ser compañeros y maestros de hombres jóvenes que están preparándose en el sacerdocio. Deseo elogiar y agradecer a muchos de ustedes por todo el mundo y de otras generaciones. Sería descortés de mi parte si no hablara de un presidente de rama y obispo de mi juventud. Me ordenaron como diácono a los 12 años en una ramita de la zona este de los Estados Unidos. La rama era tan pequeña que mi hermano mayor y yo éramos los únicos poseedores del sacerdocio arónico hasta que mi padre, quien era el presidente de rama, invitó a un hombre de mediana edad a unirse a la iglesia. El nuevo converso recibió el sacerdocio arónico y con ello un llamamiento de supervisar a los poseedores del sacerdocio arónico. Lo recuerdo claramente. Recuerdo las hermosas hojas de otoño mientras ese nuevo converso nos acompañaba a mi hermano y a mí a hacer algo por una viuda. No recuerdo qué fue el proyecto, pero sí recuerdo el sentimiento y el recuerdo que el poder del sacerdocio nos ayudó a hacer lo que más tarde aprendí que el Señor había dicho que debíamos hacer para que nuestros pecados fueran perdonados y estuviéramos preparados para verlo. Al mirar al pasado ahora siento gratitud por ese presidente de rama que llamó a un nuevo converso para ayudar al Señor a preparar a 2 muchachos que algún día serían obispos encargados de cuidar al pobre y al necesitado, y también de presidir sobre el sacerdocio preparatorio. Era aún un diácono cuando nuestra familia se mudó a un barrio grande en Utah. Fue la primera vez que sentí el poder de todo un quórum en el sacerdocio arónico. De hecho, era la primera vez que había visto uno. Y un poco después fue la primera vez que sentí el poder y la bendición de tener un obispo presidiendo un quórum de presbíteros. El obispo me llamó a ser el primer ayudante del quórum de presbíteros.
Recuerdo que él mismo enseñaba al quórum, aun con lo ocupado que estaba y con otros hombres de talento a quienes podría haber llamado. Él colocaba las sillas en círculo y me hacía sentar junto a él, a su derecha. Podía ver por encima de su hombro mientras enseñaba. De vez en cuando miraba sus notas meticulosamente escritas a máquina en una pequeña carpeta de cuero en sus rodillas, y a las desgastadas y marcadas escrituras que tenía abiertas en la otra rodilla. Puedo recordar la emoción que sentía cuando nos contaba los relatos de valentía del libro de Daniel, el cual era su favorito, y su testimonio del Salvador. Siempre recordaré la forma en la que el Señor llama compañeros cuidadosamente seleccionados para sus poseedores del sacerdocio. Mi obispo tenía 2 consejeros muy eficientes y por razones que no entendía en ese entonces, en más de una ocasión me llamaba a casa y me decía: Al, necesito que me acompañes a hacer unas visitas. Una de esas ocasiones fue para ir con él a la casa de una viuda que vivía sola y que no tenía alimentos. Camino a casa detuvo el auto, abrió sus escrituras y me dijo por qué había tratado a la viuda como si ella tuviera el poder no solo de cuidarse a sí misma, sino que en un futuro podría ayudar a otras personas también. Otra visita fue a un hombre que se había ausentado de la iglesia por mucho tiempo. Mi obispo lo invitó a que regresara con los santos. Pude sentir el amor que él tenía por lo que a mí me parecía un enemigo antipático y rebelde. Bueno, no voy a decir qué es lo que hizo. En una ocasión pateó una botella de cerveza debajo del sillón para que el obispo no la viera. Y recuerdo pensar, bueno, esta no es un éxito en realidad. En otra ocasión visitamos un hogar en que los padres alcohólicos enviaron a sus 2 niñas pequeñas a recibirnos a la puerta. Las niñas nos dijeron a través del mosquitero que sus padres estaban durmiendo. El obispo siguió hablando con ellas, sonriendo y alabando su bondad, por lo que a mí me parecieron 10 minutos o más. Mientras nos alejábamos de la casa, me dijo en voz baja: esa fue una buena visita. Esas niñas pequeñas nunca olvidarán que vinimos. 2 de las bendiciones que un compañero del sacerdocio mayor puede brindar son su confianza y ejemplo de interés. Vi eso cuando a mi hijo se le asignó un compañero para orientación familiar que tenía mucha más experiencia que él. Su compañero mayor había sido presidente de misión en 2 ocasiones y había servido en otras posiciones de liderazgo. Antes de ir a visitar a una de las familias, creo que fue su primera visita juntos, ese experimentado líder le preguntó a mi hijo si lo podía visitar en su casa. Me permitieron estar presente. Empezó ofreciendo una oración pidiendo ayuda. Luego le dijo algo así a mi hijo: creo que debemos enseñar una lección a esta familia que les parecerá un llamado al arrepentimiento. Y creo que recibirán mejor el mensaje si viene de ti que si viene de mí. ¿Qué te parece? Todavía puedo sentir el terror en los ojos de mi hijo. Puedo sentir la alegría también de ese momento cuando mi hijo aceptó la confianza que se depositaba en él. No fue casualidad que el obispo los pusiera juntos. Fue por medio de una cuidadosa preparación que el compañero mayor conocía los sentimientos de esa familia a la que iban a enseñar. Fue por inspiración que sintió que debía dar un paso atrás y confiar en un joven sin experiencia para llamar a los hijos de Dios al arrepentimiento y a la protección. Desconozco el resultado de su visita, pero sé que un obispo, un poseedor del sacerdocio de Melquisedec y el Señor estuvieron preparando a un joven para que llegase a ser un hombre del sacerdocio y un obispo. Ahora,
Estas historias de éxito en cuanto al sacerdocio preparatorio les resultan familiares por lo que hayan visto y experimentado en su vida. Ustedes las han conocido y han sido esos obispos, compañeros y padres. Han visto la mano del Señor en su preparación para los deberes del sacerdocio que Él sabía tendrían por delante. Nosotros en el sacerdocio tenemos la obligación de ayudar al Señor a preparar a otros. Hay algunas cosas que podemos hacer que podrían ser de mayor importancia. Aún más poderoso que usar palabras al enseñar son nuestros ejemplos al vivir la doctrina. Algo primordial en nuestro servicio es invitar a las personas a venir a Cristo mediante la fe, el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. El presidente Monson, por ejemplo, ha dado mensajes que nos inspiran en todas estas doctrinas. Pero el saber lo que Él hizo con las personas, misioneros y amigos de la Iglesia al presidir la misión en Toronto, me motivan a actuar. En el sacerdocio preparatorio, lo que demostramos cuenta más que lo que decimos. Esa es la razón por la que las Escrituras son importantes para prepararnos. Están colmadas de ejemplos. Siento como si pudiera ver a Alma siguiendo lo que el ángel le mandó y luego apresurarse a volver para enseñar a la gente inicua de Amonía, quienes lo habían rechazado. Puedo sentir el frío de la celda cuando Dios le dijo al profeta José que tuviera valor. Con las imágenes de ese pasaje en mente podemos prepararnos para perseverar en nuestro servicio cuando parezca difícil. Un padre, un obispo o un compañero mayor que demuestra confianza en un joven poseedor del sacerdocio puede cambiar su vida. En una ocasión, un miembro del quórum de los 12 le pidió a mi padre que escribiera un artículo sobre ciencia y religión. Mi padre era un científico y un fiel poseedor del sacerdocio. Todavía recuerdo el momento en el que me entregó el artículo que había escrito y dijo: «Ten, antes de enviar esto a los 12 deseo que tú lo leas. Tú sabrás si está bien». Tenía 32 años más que yo y era extraordinariamente más prudente e inteligente. Esa confianza de un gran padre y hombre del sacerdocio aún me fortalece. Supe que no era que él confiaba en mí, sino que Dios podía y me diría lo que era verdadero. Ustedes, compañeros mayores, pueden bendecir a un joven poseedor del sacerdocio cada vez que le muestren esa clase de confianza. Le ayudará a confiar en el tierno sentimiento de inspiración para sí mismo cuando éste llegue y cuando algún día coloque sus manos para sellar una bendición de salud a un hijo de quien los médicos dicen que morirá. Esa confianza me ha ayudado en más de una ocasión. Nuestro éxito al preparar a los demás llegará a proporción a lo mucho que los amemos. Es cierto cuando debemos corregirlos. Piensen en el momento en el que un poseedor del sacerdocio comete un error al efectuar una ordenanza. Ese es un asunto serio. A veces el error requiere que se haga una corrección en público con la posibilidad que haya resentimiento, un sentimiento de humillación y aún de rechazo. Recordarán el consejo del Señor, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo. La palabra mayor tiene un significado especial en la preparación de poseedores del sacerdocio cuando se les corrige. La palabra sugiere más amor del amor que ya existe. Lo que hay que demostrar es una mayor porción. Aquellos de nosotros que estemos preparando a poseedores del sacerdocio, veremos que se equivocarán. Pero antes de corregirlos, ellos deben haber sentido desde un principio, de forma constante, el amor que ustedes les tienen. El Señor mismo consideró a aquellos poseedores del sacerdocio menor con una estima que honra su potencial y lo que valen para Él. Escuchen esto.
sobre vosotros mis consiervos en el nombre del Mesías. Confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. El sacerdocio arónico es una dependencia del sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec. Como presidente de todo el sacerdocio, el presidente de la Iglesia preside sobre el sacerdocio preparatorio. Sus mensajes a través de los años de ir al rescate se ajustan perfectamente al mandato de llevar el evangelio de arrepentimiento y bautismo a la vida de los demás. Quórumes de diáconos, maestros y presbíteros deliberan en consejo para acercar a cada miembro del quórum del Señor. Presidencias asignan miembros a que tiendan la mano con fe y amor. Los diáconos reparten la Santa Cena con reverencia y con fe. Y los miembros sentirán el efecto de la expiación y tomarán resolución de guardar los mandamientos. Los maestros y presbíteros oran con sus compañeros para cumplir el encargo de velar por la iglesia, persona por persona. Y esos compañerismos oran juntos al conocer las necesidades y expectativas de los cabezas de familia. Al hacerlo se preparan para el gran día cuando presidirán como padres, con fe, en su propia familia. Testifico que todos quienes trabajen juntos en el sacerdocio están preparando a un pueblo para la venida del Señor a su iglesia. Dios el Padre vive. Lo sé, que Jesús es el Cristo y que nos ama, y que el presidente Thomas S. Monson es el profeta viviente del Señor. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.